Primera de Crónicas. Tú puedes tomar su asiento y vamos a buscar el libro de Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 4. El verso 9. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre la llamó Jabes, diciendo: por cuanto dio a luz en dolor. Dice el verso 10, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos leyeron conmigo? Ok. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 35. El verso 16 en adelante. Génesis capítulo 35, verso 16 en adelante. Dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás a este hijo. Aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Muy bien. Estas dos historias que acabamos de leer, ¿qué tienen en común estas dos historias que acabamos de leer? Puesto que uno lo encontramos en una parte de la escritura y la otra en la otra parte. ¿Qué es lo que nosotros podríamos correlacionar a esta parte, a esta historia de la Biblia? Bueno, pues son los nombres que llevan los personajes, los protagonistas de esta historia. Y dice pues que a cada uno de ellos su madre les puso el nombre para que ellos se identificaran, que ellos llevasen. Lo peculiar de esta historia es que las dos madres de estos personajes le pusieron el nombre a su hijo acorde al sufrimiento que ellos tuvieron al tener el parto. Entonces dice que Raquel, en esta última historia que acabamos de leer, que Raquel batalló mucho en el parto de su hijo,
Fue mucho el dolor, pues, que ella sufrió, que ella vivió, que ella muere en ese parto. Pero antes de morir Raquel, ella probablemente le dijo a la partera que ese hijo se llamaría Benoni. ¿Por qué? Porque para ella lo tuvo en un momento de tristeza o de dolor. El nombre Benoni significa hijo de mi tristeza. Ahí si usted lo ve ahí en su escritura, en su Biblia, ahí dice el significado del nombre de Benoni, y es hijo de mi tristeza. Entonces, curiosamente, estas dos historias que acabamos de leer tienen eso en común, de la experiencia, del dolor, del sufrimiento que tienen estas madres, y que en base a ese sufrimiento, en base a ese dolor, es como ellas deciden darle esa identidad a sus hijos, ese nombre a sus hijos, ¿verdad? En el caso de Raquel, como le decía, le llama hijo de mi tristeza. Ese es el significado del nombre de Benoni. Pero algo sucedió acá que dice que el padre de Benoni, en aquel que ya tenía ese nombre, esa identidad de Benoni, entonces le cambia el nombre, ¿verdad? Jacob le cambia el nombre a Benoni a Benjamín. Benjamín. Y el significado de Benjamín es hijo de la mano derecha, hijo fuerte, hijo poderoso. Entonces, en esa historia vemos algo que por una parte la madre le pone hijo de mi tristeza porque lo tuvo en ese dolor, en ese sufrimiento, pero su padre le cambia el nombre a Benjamín porque él deduce que ese niño va a ser su mano derecha. Además, Benjamín es el último de los hijos de Jacob. Entonces, él piensa que al envejecer, cuando todos sus hijos lo abandonen, cuando todos sus hijos se vayan, los primeros hijos hagan su vida, entonces el que quedaría con él hasta el final de sus días sería Benjamín, sería su mano derecha. Entonces Jacob decide cambiarle ese nombre a ese hijo que principalmente llevaba como tristeza, a cambiarle como mano derecha. Entonces decide llamarle Benjamín, que significa mano derecha. Gloria al Señor. Pero vean ustedes que aquí hay algo importante que de un momento a otro puede cambiar el destino de nuestra vida. Gloria al Señor. El destino de nuestra vida puede cambiar en cualquier momento, en cualquier instante. En el caso de Benjamín, si su padre no le hubiese cambiado el nombre, probablemente él viviría toda su vida con tristeza. Toda su vida en esa circunstancia. Pero como ahí estaba su padre, y su padre decide cambiarle el nombre porque él dijo no. Su padre probablemente dijo no, él no va a ser un hijo de tristeza, sino todo lo contrario. Él va a ser un hijo de bendición, él va a ser un hijo fuerte, él va a ser mi mano derecha, ¿verdad? Y entonces decide cambiarle el nombre.
Esto es por parte de esta historia. Y la otra historia que también acabamos de leer, que vemos allá en Primera de Crónicas, capítulo 4, ¿verdad? Acá leemos también algo similar. Y sucede que la madre de Jabes, la madre de Jabes, decide llamar a su hijo Jabes, porque también ella la tuvo con dolor, la tuvo con aflicción. Y probablemente la madre de este personaje de la Biblia había recordado algún lugar. Curiosamente, nosotros vamos a encontrar en la Biblia sobre Jabes de Galat, que es un lugar no muy grato, es un lugar no muy agradable. Siempre que encontramos sobre Jabes de Galat, vemos tragedia o vemos circunstancias complicadas. Seguramente la madre de Jabes, al ella pasar tener ese parto con su hijo, y al pasar ese proceso de dolor también, ella decide llamarle Jabes a su hijo. Y esto también significa, la palabra Jabes significa dolor o angustia, o en otras circunstancias también puede ser soledad. Y esto porque se dice que Jabes había quedado asolado, había quedado un lugar asolado es un lugar triste. Entonces decide llamarle Jabes por la experiencia que tiene, al momento de tener el parto. Pero aquí no hubo un padre que le cambiara el nombre a Jabes, sino que él mismo invocó a Dios. Porque dice en el verso 10, dice: y Jabes invocó a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición, y si ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Y dice pues que Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. De todos sus hermanos. Puede ser que Jabes fue el más próspero, el más inteligente, el más bendecido que todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jabes cambió su destino. Porque Jabes le pidió a Dios, y él sabía que ese nombre que llevaba no lo llevaría a algo bueno, porque él sabía que ese nombre fue puesto por tristeza, por dolor, y que eso que él había recibido en su nacimiento no era una bendición, sino al contrario, era una maldición para él. Y por eso es que Jabes invocó a Dios, y él le pidió a Dios que cambiara su destino, que cambiara aquel mal que vendría sobre él. Y Dios le concedió lo que le pidió. Y dice entonces que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, fue el más conocido, el más reconocido, el más bendecido que sus hermanos. ¿Qué nos lleva a enseñanza a estas dos historias que acabamos de leer? Yo hace unos días compartía allá en el funeral de mi abue, compartía sobre la maldición
que hay sobre los hijos desde la primera, la segunda y la tercera y la cuarta generación. Y yo compartía sobre que mis abuelos, probablemente ellos traían la maldición de sus padres desde muy atrás. ¿Por qué? Porque mis abuelos, ellos eran personas muy idólatras. Traían la maldición de la idolatría. Traían la maldición del alcoholismo, de la borrachera. Entonces, ellos no podían vivir sin emborracharse, sin probar pulque en aquel momento, ¿verdad? Era lo que se tomaba. A lo mejor no había, mis abuelos no conocieron el tequila, el ron, el bacardí, no sé, todas esas bebidas, pero el pulque era lo que ellos tomaban. Pero de alguna forma vivían esclavos de ese vicio. Y un día mi abuelo decidió romper con esa maldición. Y yo le hablaba a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, y les compartía lo que ellos hicieron en ese momento, cuando ellos decidieron romper esa maldición que había en sus vidas y decidieron entregarle su vida a Dios. Ellos no solo rompieron con la maldición sobre ellos, sino la maldición sobre sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Amén. Yo también me hice bolas allá, ¿verdad? De primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero así lo dice la Escritura. Así lo dice, ¿verdad? Que la maldición, dice que la maldición seguiría sobre los hijos desde la primera y la segunda y la tercera hasta la cuarta generación. Pero yo hablaba de la experiencia de la bendición que nosotros tuvimos por medio de mis abuelos, que ellos decidieron romper esa maldición en sus vidas. Y ahora la bendición nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, dejarle esa bendición a nuestros hijos. Entonces hay algo muy cierto en la Escritura. No importa qué maldición nosotros hayamos heredado de nuestros padres, nosotros podemos romper toda maldición que hayamos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, hasta la cuarta generación. Nosotros podemos romper todo eso si nos acercamos a Dios, si hacemos lo que hizo Jabes. Jacob sabía que si Benjamín se quedara con el nombre de Benoni, sería un hombre que llevaría tristeza todo lugar donde fuera. Todo lugar donde fuera un joven triste, primero fuera un niño triste, un joven triste, y después fuera un adulto triste, y después un anciano triste. Toda su vida llena de tristeza. Y Benjamín y Jacob dijo: no, él no va a ser un niño triste, él va a ser una mano derecha. Una mano derecha, un hombre fuerte. Jacob dijo: va a ser quien, cuando yo no tenga fuerzas, va a ser quien va a ser mi mano derecha. Entonces Jacob le cambió el nombre y le dio bendición, y le dio bendición a Benjamín, gloria al Señor,
Y esta otra historia que vamos de leer, él no tuvo un padre que le cambiara el nombre, pero él sabía que Dios podía cambiar el rumbo de su vida, el rumbo de su historia. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, y yo hablaba ya con mis familiares, con mis primos. La verdad es que mi abue fue una gran bendición tenerla en vida para nosotros, más de 100 años, más de 100 años, imagínense. Entonces fue una gran bendición tenerla. Y el día que recordábamos su partida, hubo hermanos quienes hablaron en memoria de ella, de todo el esfuerzo que ellos hicieron cuando se convirtieron al Señor, de la manera que ellos sirvieron al Señor y cómo entregaron sus bienes para construir un lugar donde se glorificara a Dios. Y eso en aquellos años quizás había muy pocas personas que lo hacían. Pero mis abuelos fueron los que decidieron dar ese paso y hacerlo. Y ellos, al hacer eso, ellos estaban dejando bendición para nosotros. Entonces, yo hablaba con mis familiares sobre la importancia de nosotros marcar algo para que nuestros hijos hereden esa bendición de parte de Dios. La importancia de que nosotros hagamos algo para que hereden esa bendición nuestros hijos. No sé qué nos toque hacer nosotros, no sé en el área de tu vida, en el área de tu familia, no sé qué te toque hacer, pero Dios va a poner algo en ti que vas a hacer para que Dios bendiga a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Y que la bendición de Dios, y que no sea la maldición de Dios sobre ellos, sino que todo lo contrario, sea la bendición de Dios sobre ellos. Así como Jabes, nosotros tenemos la oportunidad ahora. Quizás nuestros padres fueron irresponsables, ¿verdad? Y pues a lo mejor a alguien, nuestros padres sin temor de Dios, sin conocer de Dios y todo lo que ellos traían allá, a alguien le puso el nombre, no sé, Bartola, por ejemplo. Vaya a saber qué significa Bartola, y probablemente ese nombre le traía un recuerdo a ella que la sigue esclavizando hasta el día de hoy, a esa persona que tuvo ese nombre. Entonces, hoy que lleguemos a casa, pregúntele a su mamá: ¿por qué me pusiste este nombre? ¿Por qué me llamaste así? Un día le pregunté a mi madre: ¿por qué me pusiste Francisco habiendo tantos nombres bíblicos en la Biblia si ya conocías de Dios, verdad? Y mi madre me respondió y me dijo: yo te puse Francisco porque el pastor que nos predicó y que nos trajo la palabra de Dios aquí en el pueblo donde estamos se llamaba Francisco, dice. Entonces por eso a ti te puse Francisco. Le digo: bueno. Pero ella tuvo esa experiencia de conocer a un hombre que predicó la palabra de Dios, que según a lo que el testimonio de ella, que él no le importaba si llovía, si hacía frío, si ya era noche, él todo el tiempo les iba y les predicaba la palabra de Dios. Y mi madre dijo: bueno, entonces yo voy a ponerle a mi hijo Francisco. Mi padre quería ponerme Gerardo, como se llamaba él. Gracias a Dios, fue más fuerte la decisión de mi madre, ¿verdad? Y eso marcó mi destino, marcó mi historia, porque una mujer dijo: yo admiro a un pastor que predica la palabra de Dios. Y creo que por eso Dios hasta el día de hoy nos tiene predicando su palabra. Pero nosotros, en cierta manera, nosotros marcamos a nuestros hijos. Quizás, les decía, a lo mejor los que ya somos grandes, 50, 60 años, le preguntaríamos a nuestros padres por qué nos pusieron ese nombre, y tal vez nos responderían:
preguntas que no quisiéramos escuchar, porque recordaríamos todo lo malo que esa experiencia tuvieron ellos para con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios como Jabes lo hizo. Tenemos la oportunidad de decirle a Dios: si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio, si nosotros nos acercáramos a Dios y dijéramos: cambia mi destino, cambia mi historia. A veces no nos preguntamos de por qué nos va mal y por qué tenemos, parece que los patrones se repiten en nuestra vida. Si nuestros padres fueron esto, y parece que los hijos siguen repitiendo los patrones que vivieron los padres o los abuelos. Y no nos preguntamos de por qué nosotros repetimos esos patrones sin querer hacerlo. Y es porque muchas veces no estamos conscientes o inconscientemente lo hacemos, pero es por la maldición que traemos ahí encima de nosotros. Por eso es tan importante que así como lo hizo Jabes en su vida, así nosotros podamos acercarle a Dios y decirle: yo no sé por qué me pusieron este nombre, no sé ni por qué me llamo así, o si ya lo sabemos, mejor aún, ¿verdad? Porque si ya sabemos que nuestra madre nos puso así porque tuvo un querido que se llamaba así, o nuestros padres nos puso así porque tuvo una querida que se llamaba así, nosotros podemos romper esa maldición. No nosotros, bueno, Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo haga en nuestras vidas, como Jabes le invocó a Dios. Dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esto seguramente, porque esta historia lo está narrando en un momento en que Jabes tomó la decisión. Pudo haber sido en su juventud, pudo haber sido un momento en que él fue consciente de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Porque dice que Jabes fue el más ilustre que todos sus hermanos. Entonces, para cuando Jabes ya era el más ilustre que todos sus hermanos, es que ya se había roto esa maldición que llevaba sobre su vida. Amén. Entonces Jabes se acercó a Dios, invocó al Dios de Israel. Así nosotros podemos acercarnos a Dios, invocar al Dios de Israel y decirle a Dios: Señor, yo quiero la bendición que viene de arriba. No importa cómo hayan sido mis padres, si mis padres vivieron una vida que no te agradaron, si mis padres hicieron lo malo, yo quiero cambiar el rumbo de mi vida y el rumbo de la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Amén. Y de ahí nosotros trabajar en nuestra vida día con día. Por supuesto, porque nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hacer las cosas para Dios, es la forma en que Dios va a bendecir a nuestros hijos. Amén. Si nosotros llevamos una vida íntegra delante de Dios, seguramente Dios no se va a olvidar de nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos aquí en esta tierra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar de nosotros, va a ver de nosotros nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios mientras estemos en vida aquí en esta tierra. Amén. Pero eso es lo que nos va a dejar la bendición a nuestros hijos. Lo que yo quería compartirles era estas dos historias, lo que relaciona en común en estas dos historias. Son muy similares estas dos historias.
los mismos hijos, ¿verdad?, que al nacer tuvieron o causaron, o ellos, o sus madres tuvieron el sufrimiento, el dolor, la experiencia tan fuerte que ellos decidieron ponerle un nombre que marcara su vida para siempre. Pero sin embargo, ¿cómo ellos pudieron cambiar el rumbo de su vida? En uno fue el padre que le cambia el nombre y decide llamarle mano derecha, fuerte. Y el otro de ellos decide él mismo tomar la iniciativa y pedirle a Dios que cambie su historia, que cambie su vida. Porque Jabes no podía estar en la vida todo el tiempo con amargura, con tristeza, con dolor en su corazón. Porque todo lo que haría, cualquier cosa que Jabes haría en la vida, le causaría dolor, le causaría tristeza. Y parece que esa es la historia en la vida de muchas personas. Que muchas de las cosas que hacen, que viven, vivencias, experiencias, causan dolor, causan tristezas, dejan huellas de dolor, dejan huellas de tristezas en el corazón. Y hay mucha gente que vive en depresión porque ahora se le llama depresión a la tristeza. Ya hay un nombre y es depresión, y no es otra cosa que una tristeza aguda. La depresión es una tristeza aguda. Entonces hay gente que vive con una depresión, con tristeza, porque todo lo que hace o todo lo que emprende o todo lo que vive, toda la vivencia es causa de tristeza, de dolor en su corazón. Pero nosotros podemos cambiar eso de nuestra vida. Podemos acercarnos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Podemos decirle: si mis padres te ofendieron, si mis padres te fallaron, yo no quiero esa maldición sobre mi vida. Yo no quiero cargar sobre eso. Yo quiero romper esto de mi vida. Y yo quiero acercarme a ti, oh Dios, porque quiero, así como Jabes, si tú me bendijeras, si tú cambiaras esta maldición por bendición. Eso es lo que estaba diciendo Jabes. Si tú ensancharas mi territorio, si le estaba diciendo, si tú me abrieras campo en el área laboral, si tú me permitieras ensancharme, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Y Dios le concedió lo que él le pidió. Gloria al Señor. Yo creo que Dios va a concedernos lo que nosotros le pidamos. Yo creo que Dios va a escuchar nuestra oración, nuestro clamor, y Dios va a hacer lo que va a suplir todas nuestras peticiones conforme nosotros le pidamos. Gloria al Señor. Cualquier historia de vida que tuvieran de nuestros padres, negativo, malo, que causa tristeza, que causa dolor, Dios lo puede cambiar, puede revertir las cosas en nuestra vida a nuestro favor, a bendición para nosotros, para nuestros hijos. Gloria al Señor. Amén. Entonces lo vemos en la Escritura, lo vemos en la palabra de Dios. Ahora solo hace falta que nosotros lo experimentemos. Porque hoy tú tengas 40 años, tengas 30 años, tengas 20 años, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde nosotros lleguemos a los 100 años como mi abue, si el Señor nos permite llegar a los 100 años, 120, 130, 150 años. A los años que Dios nos permite llegar, dice que su palabra son lo máximo 70, 80 años. Pero si Dios nos quiere dar un extra, aunque sea los 150 años, ¿verdad? Que podamos dejar detrás de nosotros bendición sobre nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y tatararanietos, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos dejar eso? Y no tristeza, dolor.
angustia, sino todo lo contrario. Pero todo va a depender de lo que hagamos hoy en nuestra vida. Hoy, a los 15 años, a los 20 años, los 30, los años que tengas, hoy, ahora es que va a cambiar el rumbo de nuestra vida y de la vida de los que nos van a preceder más adelante, si Dios nos permite la vida. Todo va a depender de lo que hagamos ahora. Pero la decisión es nuestra, la decisión es de nosotros. Amén. Así como estos hombres cambiaron el rumbo de su vida, nosotros podemos hacer lo mismo, cambiar el rumbo de nuestra vida. Les doy testimonio de la vida de mis abuelos, que gracias a Dios, imagínense, hermanos, mis abuelos por parte de mi mamá, con la maldición de la idolatría, porque eran muy idólatras. Los abuelos por parte de mi papá, con la maldición de la idolatría y con la maldición de los vicios por parte de mi papá y por parte de mi mamá, ¿se imagina dónde estaríamos nosotros? Yo nada más me imagino qué sería de mi vida, ahora sí, como dice la alabanza. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? O si no hubieras alcanzado a mis abuelos. Pero hubo alguien que decidió romper con esa maldición para que nosotros heredásemos bendición. Amén. Así nosotros ahora, depende de lo que hagamos hoy, ahora en nuestras vidas. Ahora, Jabes quizás era joven cuando él se dio cuenta de que todo lo que hacía le salía mal. Jabes se dio cuenta que le causaba tristeza, dolor, todo lo que él hacía. Y dijo, ¿por qué me acontece esto? No lo dice en la historia, pero seguramente él se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué él vivía como vivía? ¿Por qué todo lo que hacía le causaba tristeza y había depresión en su vida? Y seguramente cuando se dio cuenta de eso, fue cuando le pidió a Dios que cambiara el rumbo de su vida. Y Dios le concedió. Porque Dios es un Dios que oye nuestro clamor. Dios es un Dios grande en misericordia, que cuando el hombre se acerca con un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Dios jamás lo va a despreciar, y entonces Dios cambia nuestra vida. Nuestra vida. Y el final de esa historia de Jabes dice: y Dios le concedió lo que él pidió. Gloria al Señor. Imagínense que Dios te conceda lo que tú le pidas a Dios en esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les conceda lo que le pidan a Dios? Quizás no sabes qué pedirle a Dios ahora, pero en los próximos días, o cuando Dios te dé hijos, que Dios te conceda el deseo en tu corazón de dejarles bendición a ellos. Amén. Y no maldición. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, quise compartirles estas dos historias que en cierta forma hay algo en común entre ellas. Y lo que hay en común entre ellas es de que toda maldición que puede haber en nuestra vida puede ser rota. Podemos cambiar esa historia. Amén. Hoy les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Y nada más para glorificar el nombre de Dios, voy a pedirle que le demos una ofrenda de palmas a Dios. Ahora voy a pedir que cerremos nuestros ojos, que quizás hoy no sepas
qué pedirle a Dios o no tengas definido las cosas que quieres pedirle a Dios. Quizá vivimos experiencias en nuestra vida amargas, tristes, dolorosas, pero solamente Dios puede cambiar. Solamente Dios puede cambiar ese rumbo. Dios puede cambiar ese momento. Dios puede cambiar esas circunstancias de nuestra vida. Quizás no lo sepas ahora, pero cuando estés solo o sola en casa, y cuando no sepas por qué lloras, por qué estás viviendo como vives, puedas acercarte a Dios y con esa angustia, con ese dolor, decirle a Dios: Señor, cambia mi tristeza, cambia mi dolor, cambia mi sufrimiento, cambia. Si tú me bendijeras, si tú me bendijeras, Señor, si tú rompieses esta maldición sobre mi vida, si tú ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Esas fueron las palabras de Jabes. Si tu mano estuviera conmigo, Señor, eso es todo lo que te pido. Si tú en algún momento puedes tener esa intimidad con Dios, hoy has escuchado estas dos historias sorprendentes, y quizás no sepamos la descendencia, no sepamos lo que nuestros padres vivieron, los que ellos sufrieron, pero aún así, sin saber todo ello, podemos decirle a Dios: Señor, si ellos te ofendieron, si mis padres te ofendieron cometiendo idolatría, si mis padres te ofendieron haciendo cosas que no te agradaban, Padre, hoy yo quiero la bendición y no la maldición sobre mi vida. Aleluya. Cierra tus ojos. Dile a Dios: Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor. Que tu bendición esté conmigo donde quiera que yo vaya. Que tu bendición esté conmigo, Señor, siempre. Bendíceme. Bendice a mis hijos. Si ya tienes hijos, dile a Dios: bendice a mis hijos. Que ellos no vivan la experiencia que mis padres vivieron, que yo he vivido. Rompe esa maldición en el nombre de Jesús, Yeshua. Rompe esa maldición en nuestra familia, en nuestro hogar. Oh Padre Celestial, en esta hora, oh Dios bendito, Dios bueno, Dios grande en misericordia. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón. Nada podemos ocultar delante de tu presencia. Oh Padre, trae libertad en nuestra vida. Trae liberación en nuestra vida, Señor. Liberta de toda maldición generacional que haya en nuestras vidas en esta noche. Queremos ser hombres y mujeres libres para tu reino, para tu gloria. Oh Padre Celestial, aleluya. Oh Dios, todo aquello que cause tristeza, que cause dolor, que cause amargura,